La verdad no siempre es fácil, pero es lo que encontrarás en Noticias Generación News. Bueno, continuamos aquí en las noticias a la luz de la palabra. Estamos con el pastor René Pereira con nosotros y hoy tocando el tema de el falso evangelio de la teología de la liberación y sus consecuencias, ¿verdad? Así que estuvimos viendo dos videos de un caballero llamado Abraham Kendi, que obviamente es uno de los proponentes modernos de la teología de la liberación, y también de lo que se conoce como la teología de la liberación negra, como ellos le llaman, el Black Liberation Theology, y también defiende mucho el feminism, ¿verdad? La teología de la liberación feminista, queer, todo ese tipo de cosas, porque ellos meten todo en el mismo bote. Por eso es que tú nunca vas a escuchar, pastor. Esto es bien interesante porque aún estos muchachos jóvenes que yo veo hoy que están abrazando esto y que tienen podcast, que lo ve mucha gente y todo, nunca los vas a escuchar hablar en sus plataformas, ni en sus podcasts, ni en nada, en contra, por ejemplo, de la sexualización de los niños en las escuelas con los libros que están entrando. Nunca van a hablar de eso. ¿Por qué no van a hablar de eso? Porque los que están haciendo eso y los que están introduciendo eso, obviamente, que son todos de la comunidad LGBTQ y todo ese tipo de cosas, ellos los consideran como personas oprimidas y obviamente pues hay que, ellos guardan silencio. Pero mira qué interesante, porque estamos hablando de la teología de la liberación y hemos explicado que es ¿verdad? Es un sincretismo entre la filosofía marxista, leninista, ¿okay? De donde surge el llamado socialismo, y elementos de la fe cristiana. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que posterior a Karl Marx hubo otro filósofo llamado Friedrich Engels. Exacto. Entonces, Friedrich Engels toma el asunto de la relación de opresores y oprimidos, que Marx lo limitó básicamente a la situación del Estado, del gobierno y del sistema económico de los pueblos, donde está el capitalista o el que tiene el capital versus el proletariado, y cómo el capitalista utiliza, como controla los medios de producción, oprime a los trabajadores para su lucro, mientras el trabajador que está aportando mediante su trabajo un valor importante, ¿verdad? Pues no recibe, ¿verdad? Es tratado básicamente como un esclavo. Entonces, Friedrich Engels dice, hey, esa misma relación se da en el seno de la familia, donde el opresor es ¿quién? El hombre, el padre, el esposo. El esposo es el opresor, él es el que controla la economía, los medios de opresión, y la oprimida es la mujer. Entonces, de la misma manera que hay ¿qué es lo que dice el socialismo? Tiene que haber una revolución para destruir el sistema capitalista y establecer un sistema supuestamente justo, que en la práctica la realidad es que cuando el socialismo se ha aplicado, como dice by the book, como dice el libro, ha llevado a los pueblos a la ruina. Tenemos ejemplos a nuestro alrededor de lo que deja el socialismo. ¿Ok? Vayamos y veamos lo que está pasando en un país tan rico como Venezuela, lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en Cuba y lo que ha pasado en muchos de estos lugares. Sí. Okay. Ellos dicen, lo mismo tiene que ocurrir con la familia. Tenemos que destruir el sistema del patriarcado, como ellos le llaman. Ajá. Hay que destruir el sistema del patriarcado, eliminar eso para crear entonces un sistema que sea libre de opresión, que es el nuevo concepto de la familia. ¿Y cuál es el instrumento para lograr eso? La ideología de género. La ideología de género tiene como propósito desmantelar ese aspecto. ¿Qué pasa? Lo mismo hacen con el aspecto de los prejuicios raciales. Y ahí surge, que también me imagino que lo tienes en agenda, pero adelanto un poquito, la teoría crítica de la raza. ¿Qué es lo que dice la teoría crítica de la raza? Que ese sistema de opresión racial está metido dentro de todas las estructuras de la sociedad. La escuela, la iglesia, el Estado, las grandes instituciones sociales están contaminadas con el germen del racismo,
Y tú tienes también que crear una revolución para desmantelar ese sistema religioso. En el caso de la iglesia, esto está causando estragos en denominaciones cristianas, la teoría crítica de la raza. Sí, bien fuerte. Bien fuerte. Está destruyendo muchas iglesias, sobre todo aquí, con toda esta teoría crítica de la raza, que lo que hace es que ve a la gente, o sea, ve todo el sistema, usted lo acaba de explicar exactamente, ve todo a tu alrededor como que hay un racismo sistemático. Eso es lo que ellos le llaman. ¿Y por qué tú ves, por ejemplo, ahora constantemente vemos un grupo de personas de raza negra, afroamericano, entrando en un Walmart, entrando en cualquier tienda por departamento, megatiendas, saqueando y llevándose las cosas y nadie hace nada? ¿No te has dado cuenta? Sí, nadie hace nada. Los otros días vi un video en Nueva York de un individuo afroamericano que entró a una tienda Apple y se llevó 40 celulares. Sí, lo vi. Y nadie le dijo nada, absolutamente nada. ¿Por qué ellos están? Eso no lo hacían. ¿Por qué lo están haciendo? Porque yo he estado tan oprimido y yo he estado, ¿sabe? Como yo no puedo tener esos equipos, ni puedo tener esa ropa, porque soy un oprimido, y eso es un abuso del sistema. Yo tengo derecho de luchar contra mi opresión, levantarme contra eso y saquear las tiendas y llevarme lo que me tenga que llevar. Y nadie me puede decir nada. Incluso si una persona blanca trata de detener a la fuerza a una persona afroamericana se busca un lío. Se busca un lío. Porque hasta la policía, hay lugares, eso va a depender del estado, ¿verdad? Pero hay estados donde la policía mira y no hace absolutamente. Se hace de la vista larga porque le han quitado también el poder a la policía. Exactamente. Con el famoso discurso de defund the police, ¿verdad? Exactamente. De prácticamente quitar recursos. Black Lives Matter está metida ahí, todo eso. Black Lives Matter, que para aquellos que no sepan, ¿verdad? Aunque ellos lo quitaron de su página web, pero Black Lives Matter decía en su página web claramente que ellos son una organización marxista, ¿ok? Sí. Y estas mujeres están entrenadas en el marxismo para traer la retórica marxista. Sí. Y lo menos que le importa a esa organización son los negros. Lo menos que le importa. Claro. Porque las fundadoras, Pastor, las fundadoras de ese movimiento viven en Beverly Hills, California, en una comunidad de blancos, en una casa de $7 millones. Ya tú sabes, ¿okay? Es como muchos independentistas en Puerto Rico que abogan por la separación de Puerto Rico de Estados Unidos, viven en los Estados Unidos y viven en buenas casas y se ve así cualquiera es un revolucionario. Claro, no, así cualquiera, muchachos, pero no se van para vivir para Venezuela, ni se van a vivir para nada. Allá a Corea del Norte, ¿verdad? O a China, ¿verdad? Sí. Todo ese tipo de cosas. Anyway, ahora tengo otro video, Pastor, que quiero que veamos. Este video es de un teólogo puertorriqueño. Quería decir, Pastor, antes del video, he enlazado mis plataformas. Sí, lo vi. Sí, muy bien, eso está perfecto. Que saludamos a la gente que está conectada aquí a las noticias, a luz de la palabra, con el Pastor Julio Viento, a través de nuestras plataformas acá. Sí, este teólogo se llama doctor Jules, se escribe J-U-L-E-S, Jules Martínez, ¿verdad? Él escribió un libro recientemente que ha, ¿verdad?, estado promocionando, se llama Un testimonio visible, Cristología, Liberación y Participación. Obviamente es un libro de teología de la liberación full, donde todo en la Biblia lo analiza desde ese punto de vista. Él hace un tiempito estuvo en un podcast que se llama La Teología de la Calle, donde obviamente también se van por esa línea, ¿verdad? Tú los escuchas hablando, van por esa línea, aunque ellos bregan mucho con la cuestión de la música urbana, cristiana y todo ese tipo de cosas. Pero hubo una entrevista ahí, yo la escuché completa y yo escuchaba unas cosas y yo decía, yo digo, la verdad que la ignorancia es atrevida. Estos muchachitos, pastores nuevos, como que se olvidan de la historia. Se olvidan de la historia y no la estudian. Yo viví los efectos de la teología de la liberación, lo viví en carne propia. Yo sé lo que hace, yo sé lo que destruye, sé lo sutil que es. Es el mismo perro con otro collar. Así que vamos a escuchar lo que este pastor dice, Pastor, y vamos a reaccionar al video que él... Nosotros siempre vamos a tener un filtro para leer la Biblia. Claro.
cultura, lenguaje, crecimiento, familia, clase social, educación, cuánta cosa. Eso es inevitable. El llamado como protestante en este caso, que identifico como un evangélico protestante, es tener la capacidad de a la luz de la comunidad. Si somos protestantes, estamos diciendo que siempre estamos abiertos a reforma. ¿Por qué? Porque puede haber un entendimiento más claro de lo que la Escritura exige de los creyentes y seguidores de Jesús. Así que yo estoy abierto a reformar, a cambiar. Y eso es un signo de madurez. Eso significa que ciertas posturas, aunque yo las puedo plantear, yo puedo estar abierto a ser reformado, claro, a ser cambiado, madurar, aprender, etcétera. Y cuando usted está en la pastoral o un podcast como este, o está en la universidad, o está en su trabajo, etcétera, y si usted solamente puede pensar en que usted tiene fuertes opiniones acerca de asuntos que solamente se alinean usualmente con un partido político o solamente con una denominación, ya ahí usted tiene que cuestionarse. Porque sospecho que la lealtad entonces no es tanto a la Escritura, sino la lealtad es a una tradición o a un partido político. Yo puedo decir mucho más, pero bueno. Ok. Él dice algo ahí. Como protestante, yo estoy llamado a reformarme constantemente, ¿verdad? Porque conocemos que la reforma, ¿verdad? Protestante, y los que somos protestantes, yo también me considero protestante, hablan mucho de la reformando, siempre reformándose, ¿verdad? Claro, claro. Pero él dice que él tiene que estar dispuesto a reformarse conforme a la comunidad. Ahí es que está el problema. ¿De cuándo acá yo tengo que reformarme conforme a la comunidad y no conforme a la Escritura? Ahí Así es que hablemos de esto. Él está diciendo una media verdad. Ajá. Es cierto que cuando nos aproximamos a la Escritura, nos aproximamos con una serie de prejuicios, conceptos, ideas. Eso es verdad. Sí. Por eso es que el estudioso serio de la Biblia no puede leer la Biblia sin entender que también fue escrita en un contexto histórico. Eso es verdad. Y yo debo estudiar también para poder entender el mensaje original, ¿verdad? de la Escritura, ese contexto histórico en que se dan unas cosas que la Biblia está describiendo. ¿Ok? Eso es cierto. El problema, y aquí es donde viene el disparate que esta persona está diciendo. Exacto. Es cuando yo digo que el yo reformarme, sí, yo tengo que estar abierto a que según yo voy leyendo la palabra y el Espíritu Santo, que es el que me ayuda a interpretarla correctamente, claro, me va a ir cambiando muchas ideas incorrectas que yo tenía, porque el mismo texto bíblico con la iluminación del Espíritu Santo me ayuda a reformarme. Eso es verdad. Claro. Amén, claro que sí. Pero no es la comunidad. O sea, ahí el problema es que yo entonces, en lugar de la Biblia interpretarse a sí misma, aplicando unos principios correctos de interpretación bajo la guía del Espíritu Santo, entonces yo empiezo a escuchar la voz de la cultura y de lo que plantea la sociedad en un aspecto para yo entonces interpretar el texto bíblico, que es lo que está pasando ahora mismo. Vamos a poner un ejemplo clásico con la teología queer. ¿Qué es la teología queer? La teología queer no es otra cosa que la presión de un mundo que va en dirección a glorificar y a exaltar la conducta homosexual, y le está diciendo a la iglesia: ustedes tienen que cambiar su discurso de llamarle pecado a estas conductas. ¿Okay? Ustedes tienen que cambiar eso porque tienen que adoptar, ¿verdad? Una manera diferente. Y eso es lo que ha pasado. En otras palabras, ¿en qué yo me baso para la interpretación correcta de la Biblia? En lo que diga la sociedad. Espérate. El problema es que la sociedad hoy te dice una cosa. Los valores de las sociedades cambian. Lo que es bueno hoy, mañana es malo. Y lo que es malo hoy, mañana se le llama bueno. Y la sociedad está compuesta de pecadores. Claro. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces yo no puedo utilizar la sociedad ni la cultura para reformarme y reinterpretar la Biblia, porque como usted dijo, y como dijo también esta semana, tuve al pastor José Lo Mercado con nosotros, que él me decía en el programa: Julio, la Biblia se interpreta a sí misma. Claro. Ok, tú no puedes salir, en el momento que tú te sales de ahí para buscar interpretar la Biblia
a los lentes, como él dijo, ¿verdad? A la cosmovisión, por ejemplo, de la teología de la liberación, del marxismo, tú traes eso acá para que la Biblia diga lo que tú quieres que diga, ahí es que tenemos el problema. Definitivamente. Grandísimo. Y eso no solamente lo hacen esta gente, eso lo hacen otras personas también. Lo hace mucha gente, claro que sí. Muchas personas. Entonces, ya estamos al final del programa, nos pasamos un poquito, pero quiero terminar con esto, pastor, y que usted nos dé el consejo pastoral. Yo sé que lamentablemente hay un analfabetismo bíblico en las iglesias. Serio. Gigantesco. Serio. O sea, no hay una seriedad de estudiar las escrituras y de estudiar teología de manera seria, el asunto. Entonces, toda esta gente se meten en los seminarios a estudiar y van a seminarios liberales a estudiar teología, donde allí le meten por ojo boquinarito estas cosas. Le matan la fe. No, le meten todas estas cosas y salen de ahí con un concepto y una cosmovisión de Cristo, de Jesús y de la Biblia que no es distorsionado, totalmente. Distorsionado, pero eso es lo que creen y eso es lo que están dándole a las iglesias, es lo que están alimentando a la gente, a las congregaciones. Entonces, ¿qué consejo le podemos dar a las iglesias, a los líderes de este tiempo, pastor? ¿Qué consejo usted le daría para poder discernir esto que son zorras pequeñas que entran a destruir las viñas? Primer consejo. Tenemos que regresar al fundamento de las escrituras. Amén. Y eso se aplica no solo a la gente que está con las ideas izquierdistas y socialistas, no. Hay montones de doctrinas que están penetrando en la iglesia que no están basadas en las sagradas escrituras. Hay movimientos neocarismáticos, movimientos de supuestas experiencias del Espíritu Santo, de cuánta locura te puedes imaginar por ahí que está hallando cabida en la iglesia porque no se está utilizando el filtro de las sagradas escrituras. Hay que volver a la centralidad de la palabra, volver a exponer a la gente con el mensaje de la Biblia. Esa es la vacuna por excelencia contra todas estas cosas. Segundo, exacto, la iglesia tiene que volver al discipulado y formación de los creyentes. Amén. Claro, mucho culto, sí, mucha música, mucho congreso, mucho congreso, mucha emocionalismo, pero poca formación. Hay que volver a lo que Jesús enseñó, a ser discípulos. Cogemos a las personas, vienen a los pies de Cristo, pero no se les da fundamento. No se le lleva a que entiendan cuáles son las bases esenciales de la fe cristiana, a que puedan manejar las escrituras. O sea, el manejo de las escrituras no es más que para los teólogos y los seminaristas y los pastores. Todo hermana de una iglesia debe saber manejar la Biblia, saberla interpretar correctamente, y eso se enseña. Hay que discipular, hay que volver al discipulado, los grupos de discipulado, eso es bien importante. Amén. Y es lo que dice la escritura, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Okay? Eso es así. Hay que ir y entender que la autoridad máxima para el creyente no es el pastor, no es el llamado apóstol, no es el llamado profeta, no. La autoridad, la corte final de arbitraje el cristiano es la escritura, la sola escritura, uno de los grandes pilares de la reforma protestante, sola escritura, solo la palabra de Dios. Y lo que no se ajuste a la palabra de Dios, sencillamente, para el zafacón. Eso es así. Definitivamente, estamos de acuerdo. Bueno, pastor, muchas gracias. Déjenos saber, pastor, dónde la gente le puede conseguir. Redes sociales, dónde la gente lo puede ver y seguir. En X, en Facebook Live, y en mi canal de YouTube, René Pereira JR. René Pereira, sin acento. René Pereira JR, todo juntito. Allí usted entra, ¿verdad? Y puede entrar a nuestras plataformas. Estamos en los martes y los jueves a las 10, transmitiendo en las plataformas y en Inspira 88.1, y los domingos en Contra la Corriente a las 7:30, hora de Puerto Rico, ¿verdad? 7:30 de la noche con el pastor Milton Picón, Carlos Sánchez, y a veces entra también Julio Vientos por ahí. A veces nos colamos. A veces nos colamos, pero siempre los escucho allí. Siempre los estoy escuchando. Bueno, pastor, muchas gracias por estar con nosotros y que pase un excelente fin de semana. Como siempre digo los viernes a todo el mundo, disfrute su fin de semana en familia, pero no deje de congregarse. El domingo vaya a la iglesia, vaya con su familia, vaya a escuchar palabra de Dios,
vaya a llevar a sus niños a la escuela dominical, vayan y disfruten con los hermanos de la iglesia y la fe de la comunidad de los creyentes. Así que Dios les bendiga, amén. Dios les guarde a todos. Nos veremos la semana que viene, el lunes, en otro programa más de las noticias a la luz de la palabra. Bendiciones a todos. Noticias Generación News y Tiva TV no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa.